la visión remota y la comunicación a través de la energía. Uno tiene que quitar su ego. Es decir, yo hice lo que tenía que hacer. No tenía absolutamente ninguna expectativa, ni siquiera la expectativa que funcionara. Ahora, ¿qué sucede cuando tienes cómo lo llamaría? Ese estado mental? Te vuelves extremadamente poderoso. ¿Por qué? Porque no esperas nada. Exteriormente se ve como mucho aplomo o mucha seguridad o mucha fuerza. Mucha gente lo califica así. No, es que usted es muy poderoso o tiene el don. Yo digo, no, no tiene nada que ver con eso. Es totalmente técnico. Pero sí, claro, claro. esta técnica que usé de 3 pasos es extremadamente sutil. Y a mí me encantó. Los desarrolladores de PNL, de Richard Bandler y todos, él lo hacía de una forma brutal también. Sí, claro. De hecho es lo que me encanta a mí mucho de la PNL, ¿no? Que al final del día logran los estados de cambio impresionantemente rápido y fácil. Pero Si la PNL, siempre he dicho que debes de estar conectado, siempre he dicho que debes de estar conectado con esa flamita interna, esa comunicación con el cliente o con el paciente, con la persona, para estar viviendo los cambios emocionales que se debe de hacer a la hora de quitar un trauma, por ejemplo, ¿no? sí, realmente la técnica que usé, ¿por qué es muy veloz? Porque me brinco toda la parte analítica, me brinco toda la parte de información y me voy directo a romper la percepción o cambiar o reconstruir del paciente. Por ejemplo, el dolor de rodillas, nunca le pregunté si se había caído, si fue un accidente, o sea, era totalmente irrelevante. Sí, Lo porque único que el que lo sabe interesaba, es él, ¿no, Pascal? O sea, con así que es. Además, Ajá. se vuelve irrelevante el tipo de herida. Igual es una fractura, igual es una herida abierta, igual es un, o sea, qué sé yo, pero se vuelve irrelevante porque lo único que interesa es qué percepción tiene de eso. Nada más. Igual el hablar en público y él igual el otro con sus pesadillas. O sea, no importa ni siquiera el motivo de la pesadilla. O sea, sí lo tengo que saber del punto de vista de cómo lo voy a cambiar, pero lo único que voy a cambiar es su percepción. De ahí que te puedes brincar totalmente el hecho real. Es decir, el de la pesadilla decía de esta Teresa y no me interesaba si era esta Teresa, lo que me interesaba es qué hacía con ellos. Ah, me estaba peleando, me estaba defendiendo. Ok, ese es lo que quiero cambiar. ¿Cómo? O sea, en lugar de pelear, abrázalo. Suena muy simplista, pero a la hora que lo haces con esta técnica, funciona. Sí, La sí, otra sí. igual, tengo miedo de hablar en público. Y yo le digo, no se lo dije tan directo, pero todo lo que hice fue, oye, pues espérame, estás hablando en público ahorita, así que deja de decirme mentira. Eso es lo que le estaba mandando psíquicamente. Entonces, destruyendo o reconstruyendo sus propios argumentos. Es Muy como si a bueno. alguien le dices, le compruebas que no tiene la razón, pues no le queda otra que aceptarlo. Bueno, es exactamente la técnica que usé. Ujú. Por Muy eso buena, la esta verdad. técnica la suelo llamar de reconstrucción. Estoy reconstruyendo la forma que tú percibes algo. No importa el hecho, importa cómo lo percibes. Claro, Pascal, mira, es lo que yo le decía a un psicólogo, ¿no? Con todo respeto, no necesitamos indagar tanto, simplemente que No, la persona perciba las cosas diferentes, haciendo un canal conductual con las herramientas de cambio y todo cambia. Adiós emociones. así es.
Mira, cuando viene la cliente en mi consultorio, sí comenté que tiene que llenar un formulario, todo esto. Pero cuando se siente conmigo, desde que abre la puerta de mi consultorio, desde que ya lo estoy hipnotizando con hipnosis no verbal, ¿cómo se llama? Conversacional. Pero yo le digo, a ver, ¿qué es lo que quieres cambiar? ¿Qué es lo que quieres cambiar hoy en tu vida? Así le pregunta, así tan directo. Ajá. No, es que tengo miedo de esto. A ver, no me interesa de que tienes miedo. ¿Quieres cambiar tu miedo? ¿Eso es lo que quieres cambiar? Sí. Ah, ok. O sea, me brinco, casi que no lo dejo hablar. ¿Por qué? Lo que acabas de decir es correcto. A la hora que entras en su mente sabe exactamente, inclusive mucho más que él mismo, de forma consciente, qué está pasando. Esa es una de las bondades de la hipnosis. O sea, a la hora que entras en la parte subconsciente sabe perfectamente por qué y cómo hace las cosas, aunque el consciente no tenga la menor idea. Y es una Exacto. ventaja porque no necesita saber. ¿Por qué? Porque la hipnosis brinca todo el aspecto analítico. Porque, por ejemplo, mucha gente cree que la hipnosis son regresiones. Entonces viene y me dice, oiga, ¿me puede hacer una regresión? Y yo siempre le digo, ¿y para qué quieres una regresión? No, es que quiero saber por qué tengo estos miedos. Digo, con el mismo ejemplo de miedo. Y yo le dije, ¿para qué lo quieres saber? Tu objetivo no es querer saber de qué tienes miedo, es quitar el miedo. Entonces lo voy conduciendo, ya voy destruyendo paso a paso su propia percepción de algo. No sé si se entiende. Y cuando Sí, llega la claro. hipnosis, el cuate ya no tiene miedo. Porque pues, se lo fui destruyendo desde el primer segundo que empecé a hablar con él. No destruyendo, reconstruyendo, porque lo que hacemos Reconstruye. es una disociación. Es una disociación y una asociación, ¿no? Con un cambio de Así percepción. es. Primero haces una disociación y para llenar el hueco, si no llenas el hueco, regresa. No la Exacto, sustituyes. Y al sustituir, el otro ya no cabe. exacto. No pueden caber en el mismo espacio. Así es. Esa es una, lo estudié en maestrías de hipnosis, o sea, cuando empieza a analizar en forma mucho más sofisticado los puntos finos de cómo actúa la mente. Por ejemplo, hay otro fundamento que es interesante. El subconsciente tiene que contestar siempre. Entonces, la técnica de la pregunta es extremadamente poderosa, que también la usé en esta técnica de tres. O sea, cuando algo la pregunta y en mi mismo tono de voz voy a tomar el ejemplo del dolor, ¿no? ¿Te duele la rodilla? ¡Qué bueno! Ok, a la hora que digo esto, el hecho de decir qué bueno, así como no es burla, pero me estoy burlando del dolor. Eso Sí, no cabe, o sea, no es correcto del punto de vista racional, pero del punto de vista del subconsciente, él lo toma como una verdad. No sé, para los que han estudiado hipnosis, el subconsciente es incapaz de bromear, todo es literal. Entonces, así si yo es. lo digo, oye, ¿te duele? Qué bueno. Entonces, el subconsciente dice, ay, pues el dolor es bueno. No sé si se entiende. Sí, O sea, claro, ya estoy comunicándome con el subconsciente. así es. De hecho, abres la puerta solamente para que libere su propia creencia. Así es. Y luego le digo, igual me dice a la rodilla, oye, ¿y qué rodilla? Ok. Nuevamente estoy diciendo con un tono de que qué bueno que le duele la rodilla izquierda y no la derecha. Pero el consciente no entiendo de qué hablo, pero el subconsciente sí. Claro. Inclusive hay algunas gente para jugar. El dolor, de hecho, es una de mis especialidades. A veces lo hago hasta para, pues como un juego, ¿no? Le digo a la gente, voy a tomar el mismo ejemplo, que es otra técnica, eso sí es con hipnosis. Le digo, oye, me duele la rodilla izquierda. Ok. Mire, te voy a pedir que haga algo. La vas a pasar a la otra rodilla. Entonces, la gente se me queda viendo como diciendo, pues, está loco este cuate, ¿no? Entonces le digo, no, estoy hablando en serio. A ver,
pon tu máximo esfuerzo para pasar a la otra rodilla. Cuando lo logres me avisas. O la gente está ahí y digo, ya pude. Entonces yo le digo, nuevamente es un cambio de percepción. Oye, pero espérame, si pudiste pasar de la rodilla que tiene el dolor a la rodilla que no lo tiene, quiere decir que lo puedes pasar en cualquier lugar. Entonces, ¿sabe qué? Sácala de tu cuerpo. Y ¡pum! Se rompe el esquema. Sí. Por eso te digo, a veces lo manejo hasta como broma, el tipo de técnica que hago. Disocia la percepción. Así es. Si tú puedes mover el dolor, pues muévalo fuera de tu cuerpo. Pero primero se lo demuestro. Claro. La mente ya no tiene argumento en contra. Si lo pudo mover de una rodilla al otro, pues quiere decir que lo puede mover donde le da la gana. Cosa que el paciente no sabía que podía hacer eso. Esto es lo maravilloso de la hipnosis, de tantas herramientas que hay, Pascal, para aprender esto que tú ya sabes, ¿no? Que tienes más experimentado que muchísima gente a nivel mundial. Este tipo de cómo trabaja el cerebro, cómo funciona el cerebro, para hacer esos cambios, esos estados de cambio de manera rápida y concisa. Así es. De hecho, lo interesante, no me gusta hablar de nivel, pero digamos, en la parte que yo me encuentro, lo que me clavo, lo que estudio, lo que, ¿cómo te diría?, sigo perfeccionando, es justamente cómo funciona el cerebro en sus tres partes, el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Cuando hablamos del inconsciente ya entramos en viaje astral, en visión remota, en proyección mental, todo este tipo de posibilidades que sí son reales. Así es. Con Jimmy le hizo una demostración de esto. No sé si alguien habló con él, pero creo que es del otro grupo. Pero él me habló en privado y le dije, a ver, te lo voy a, no solo demostrar, te lo voy a enseñar. Y para él fue una experiencia brutal. Igual lo que hice con la hija de Jimena del otro grupo, fue brutal. O sea, se quedó como diciendo, wow, ¿qué es eso? Pero la realidad es que es natural. Sí estamos hablando de posibilidad que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que tiene. Entonces, obviamente tiene que empezar a por lo menos abrirte que existen estas posibilidades. Para luego poder, bueno, si existe, a ver cómo le hago. El curso que doy de desarrollo de la evidencia rompe paradigmas. O sea, tuve los testimonios de la gente que ha tomado este curso, pues les mueve todo. Se salen del curso con totalmente transformado, con otra visión existencial. Maravilloso. Muy bien, chicos, pues ya los dejamos. Es un estado de cambio de paradigma totalmente diferente, ¿no? A la percepción que tienen, a la percepción actual en cuestiones de segundos. Básicamente lo que la labor del terapeuta o la utilización de todas estas técnicas es para potencializar el paciente, para que el paciente descubre que existen otras posibilidades. Y cuando la descubre, mucha gente me pregunta, oiga, pero ese es permanente. Y digo, sí, porque rompiste un esquema. Tú tenías miedo, de repente no tienes miedo, al darte cuenta que no tienes miedo, pues ya no lo tienes, no importa qué es. Claro. El ejemplo de la chica ahí de que tenía miedo de hablar en público es por ahí. Oye, espérame, tú estás hablando ahorita a todo un público. No le dije así, ¿no? Pero a su subconsciencia sí se lo dije. Yo hace unos días, una persona tenía un coraje con un familiar, un coraje muy fuerte. Y cada vez que le decía, recuerda ese momento, se enfurecía. Entonces le digo, ¿qué caricatura es la que más te ha gustado en tu vida? No, pues Tom y Jerry. Recuerda ese momento. Entonces, ahora ponle el ritmo y el sonido, las voces a la persona esta. Se las integró y ahora las asoció
Y ahora le digo, recuerda eso, métele velocidad, cámbiale el ritmo, por lo más lento, por lo más veloz. Súbele el volumen a la voz. Y se empezó a reír. Entonces la anclé con eso y le decía, Sí. oye, acuérdate del problema que tuviste con tu familiar. Y se reía.